Tienes una dependencia total, o al menos muy fuerte, de Estados Unidos en materia de producción militar, porque siempre hemos creído estúpidamente que Estados Unidos estaba ahí para nosotros. Estados Unidos está aquí para Estados Unidos. Y la idea de la OTAN nunca ha sido proteger a Europa. El proyecto llamado OTAN es un proyecto estadounidense para garantizar que si hay una guerra, sea en Europa y no en territorio estadounidense. Eso es defensa avanzada. Esa es la idea de la disuasión. Son armas nucleares estadounidenses en Europa. Se trata de que la lucha tenga lugar aquí. Occidente, que representa el 12% de la humanidad, está en declive. Ahora somos el último imperio. Ese imperio se debilita cada vez más. Está cada vez más desesperado y no puede tolerar que haya opiniones diferentes. Quiero decir que cuanto más débil eres, más intolerante eres. Bienvenidos todos a Asuntos Mundiales en Contexto. Soy Lena Petrova y hoy tengo el honor de dar de nuevo la bienvenida a un invitado fantástico, el Dr. Jan Oberg. Jan es investigador sueco sobre paz y conflictos, autor y cofundador de la Fundación Transnacional para la Investigación sobre la Paz y el Futuro, una organización que admiro profundamente y a la que sigo en Substack y en Twitter, o X. Recomiendo muchísimo a todos nuestros espectadores que también se suscriban. Jan, bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gran placer estar con vosotros. Creo que hacéis un trabajo muy bueno, importante, muy pertinente y de urgente importancia. Así que espero poder contribuir a ello, para que surja cierta sinergia de esta conversación. Solo quiero añadir a vuestra introducción que la Fundación Transnacional es completamente independiente de la financiación gubernamental y empresarial como norma. Nos financiamos únicamente con aportaciones de personas y todos somos voluntarios. 50 personas repartidas por todo el mundo. Quería decirlo porque en este ámbito queda muy poca investigación y educación pública que sea de verdad libre en el mundo occidental. Desde luego, y muchas gracias por aclararlo. Creo que es muy importante saberlo, porque hay una gran diferencia entre la investigación elaborada por laboratorios de ideas e institutos financiados por el gobierno y la que producen entidades independientes como la vuestra. Absolutamente. Hace poco me encontré con 2 artículos extraordinarios que publicaste en tu Substack. En ellos tratabas básicamente la transición de la Unión Europea hacia economías de guerra. Y creo que este es el tema más importante de hoy, porque afecta a todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Y cada vez da más la sensación de que Europa en su conjunto se dirige hacia una gran confrontación militar como no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Jan, ¿podrías darnos una idea de lo que estás observando en toda la Unión Europea en cuanto a las transformaciones de las políticas económicas y de seguridad? Bueno, elegí una perspectiva de la que no se ha hablado como parte de este rearme en Europa, que llega como una consecuencia muy desafortunada de la estúpida expansión de la OTAN, a la que Rusia respondió de manera contraproducente, invadiendo Ucrania. Y ambas partes están encantadas de utilizar al pueblo ucraniano para su batalla. Y esa perspectiva era la económica. Me motivó el hecho de que han escuchado a secretarios generales de la OTAN, han escuchado a la primera ministra danesa, y han visto a muchos líderes europeos decir que esta es una forma de poner en marcha las economías europeas, invertir en el ámbito militar y pasar a una economía de guerra. No creo que el término economía de guerra se haya incluido en ningún documento oficial, pero eso es lo que hacen. Pasar de una economía civil en tiempos de paz a convertirla, básicamente, en una economía militar. Es decir, los militares deberían impulsar al resto de la economía. Y entonces recordé que en los años 70 y 80 éramos varios investigadores por la paz y economistas que trabajábamos sobre lo que entonces se llamaba conversión.
La idea era esta: se podía convertir la industria militar en industria civil y obtener un efecto beneficioso de ello. Por ejemplo, estuvo el gran estudio sobre esto en las Naciones Unidas de la diplomática sueca o ministra de Desarme, Inga Thorsson. Y en aquel momento formaba parte de la Comisión de Seguridad y Desarme del gobierno danés. Y toda esta cuestión de cuál es la relación entre las inversiones militares y las inversiones civiles es algo que deberíamos debatir ahora, porque puedo decirles que entonces, y también hoy, no existe ningún estudio, ninguna investigación, ningún libro, ni ninguna tesis doctoral que demuestre que las inversiones militares generan efectos más beneficiosos que inversiones civiles similares en la economía. Así que, si quieren tirar el dinero, apuesten por lo militar. Si quieren malgastar dinero y obtener menos efectos sobre el empleo, menos efectos innovadores, menos transferencias al sector civil, peores hospitales, menos vida cultural y menos bienestar para la gente, sigan militarizando su economía. Nadie ha demostrado lo contrario de lo que acabo de decir. Y, curiosamente, quienes dicen esto hoy no son institutos de investigación. Aquí en Suecia somos los únicos, bueno, no los únicos en Suecia. Somos los únicos en Europa que hemos publicado este análisis afirmando estas cosas. Ningún otro instituto de investigación lo ha hecho. Ni SIPRI, ni PRIO, ni los demás centros de investigación sobre la paz, ni aquellos de los que cabría esperar que supieran de economía y de asuntos militares y de sus efectos beneficiosos y no beneficiosos. Son los bancos, y los estudios de los bancos que encontrarán, si no recuerdo mal, uno es del Banco Nacional de Dinamarca, y creo que también del Banco Europeo, dicen claramente que las inversiones militares tienen menos efectos que inversiones civiles comparables e igual de grandes. Así que, si quieren, quiero decir, Europa está en una profunda crisis económica. Alemania se está desmoronando, como todo el mundo sabe. Es probable que Volkswagen acabe siendo adquirida por China. Usted ha dado una charla excelente en su propio programa sobre estas cuestiones y me alegró poder volver a publicarla. Todo el mundo sabe que estamos en crisis y que hay competidores como China y Rusia, y Estados Unidos nos está causando todo tipo de problemas, con Trump, los aranceles, y vaya usted a saber qué más. Y ahora estamos eligiendo. Los líderes europeos están eligiendo algo que deben saber, si no son ignorantes hasta límites increíbles, que hará que la economía esté menos orientada al crecimiento, menos orientada al bienestar, y sea menos innovadora en el sector civil. Por eso titulé el subtítulo de mi artículo: ¿Son ignorantes o mienten deliberadamente? Porque no pueden. Todos estos líderes, básicamente todo el mundo lo ha dicho. Los dirigentes de los estados no pueden dejar de saberlo por sus expertos, si es que utilizan alguno, por sus bancos, etc. No pueden ignorar el hecho de que acabo de decirles que no hay ningún estudio que demuestre que lo que dicen sea cierto. Y tampoco lo ha habido antes. Así que, en resumen, esto es una evolución catastrófica. Y me gustaría que este programa y otros empezaran a debatir por qué estamos destruyendo el bienestar. ¿Por qué estamos convirtiendo la vida de nuestros hijos y nietos en un infierno mediante la militarización? Que primero, no resolverá los problemas de seguridad con Rusia. Segundo, solo hará que nos hundamos y nos convirtamos, ya sabe, en una zona periférica del futuro del mundo, porque nadie va a escuchar a Europa si vamos a tener una economía de la edad de piedra que ha malgastado todo este dinero en armamento. Así que esa es una respuesta larga a su pregunta. Exacto. Y ha mencionado Alemania. A principios de esta semana, Reuters informó de que las inversiones industriales y en fábricas de Alemania están siendo impulsadas por este enorme compromiso empresarial en el marco de la iniciativa Made for Germany.
Según Creo, hasta 2028 se comprometen más de 800.000 millones de euros para gastar en infraestructura militar y también en grandes inversiones públicas en infraestructuras. Así que, en la práctica, están construyendo carreteras que posiblemente se utilizarían para equipos militares y que, según Creo, actualmente no están estructuradas ni diseñadas para vehículos de transporte militar. Este programa concreto reúne a 139 empresas de todo el país, de toda Alemania, incluye a Deutsche Bank, Siemens y otras grandes compañías. Así que parece que prácticamente todas las grandes empresas, todos los directores ejecutivos, apoyan la estrategia de militarizar y recortar el gasto social, pese a que hoy la persona media tiene dificultades para llegar a fin de mes. Sí, eso tiene que ver con el hecho de que, si se plantea así, como que no hacemos ninguna otra inversión, y no tenemos un plan a largo plazo para el desarrollo de las infraestructuras civiles de Europa, entonces es cierto que si lo comparas con no hacer ninguna otra inversión, claro, es mejor invertir en lo militar, porque sí genera algo de empleo. El problema, y no lo dejé claro en lo que dije, es que genera mucho menos empleo y muchos menos beneficios para el bienestar que las inversiones civiles, las empresas civiles, las inversiones en infraestructuras, en educación y sanidad, etc., y en cultura. Así que, claro, si alguien va a una gran empresa, es el consejero delegado, y dice, bueno, les damos contratos por miles de millones si producen este o aquel sistema de armamento o piezas para él, etc. Sí, claro, eso se verá como algo positivo. De lo que hablo es de los efectos derivados o los efectos multiplicadores en la sociedad civil. Y ahí es donde entra la mentira. Esto es mucho menos eficaz como inversión para la vida futura de los ciudadanos que inversiones civiles del mismo tamaño. Y eso tiene que ver con el hecho de que quizá deberíamos explicarlo para que quede más claro para quienes no hayan pensado antes en estas cosas. En primer lugar, este es un mercado monopsónico. Es una palabra difícil. Mercado monopsónico significa que solo hay un comprador, y es el Estado, del sistema de armas. Y por eso los sistemas de armas pueden aumentar en cualquier porcentaje, en cientos de puntos porcentuales, desde que se planifican, se compran y se firman los contratos con los gobiernos, hasta que finalmente están ahí. Tomemos el F-35, por ejemplo. Es muchísimo más caro, el proyecto más caro de la historia del mundo. La otra cuestión es que existe algo llamado coste de oportunidad. Cada vez que gastas $100 en un tanque, no puedes gastar esos $100 en bienestar social, sanidad o infraestructuras. Y hay algo que se llama, ¿cómo lo llamarías? Probablemente lo llamarías capital pasivo o negativo, en este caso, porque el sistema de armas, pongamos un avión de combate, en primer lugar, requerirá más horas de mantenimiento en tierra de las que estará en el aire. En segundo lugar, la mayor parte del tiempo estará parado en tierra, salvo que esperes que opere en una guerra a gran escala. Y eso significa que simplemente cuesta dinero cada día y no hace nada útil para la economía ni para el desarrollo civil y la innovación. Luego está ese argumento de que, bueno, habrá mucha investigación y desarrollo de nuevas armas y que a veces de ahí surgen, ya sabe, efectos positivos para la sociedad civil. Como que en su día no habríamos tenido transistores ni aparatos para oír, o algo así, audífonos, si no hubiera sido por los militares. Perdón, por idiotas nos toman. Si quieres audífonos o necesitas un nuevo tipo de tecnología o algo parecido, vas directamente a investigar cómo conseguirlo y cómo encontrar soluciones. No te quedas esperando, ya sabe, durante décadas, a que quizá la investigación sobre un sistema militar genere algo de lo que pueda salir el producto que necesitas para la sociedad civil. Quiero decir, esto es absurdo. Pero lo cierto es que no hay medios de comunicación con la competencia necesaria para hablar de esto. Como he dicho, ni un solo instituto de investigación en Europa ha investigado estas cuestiones. Y puedo entender por qué, pero si se quiere, es inmoral.
Y en tercer lugar, no es un debate público. La gente cree, es en esto en lo que debemos invertir, porque así nos protegen, y entonces no habrá guerra. Perdón. Piensen en los billones de dólares que se han destinado a la OTAN desde 1949 por las 3 palabras del mantra de la OTAN: estabilidad, seguridad y paz. ¿Y dónde estamos hoy? Estamos más cerca que nunca de una guerra. No soy un alarmista. No soy un profeta de desgracias. No me malinterpreten, pero el debate sobre la guerra está ahora más extendido que en décadas. Mientras la OTAN nos prometía que si hacíamos estas inversiones y pagábamos el precio también en la sociedad civil, evitaríamos la guerra y tendríamos un mundo pacífico. Tiene que haber alguien que en algún momento despierte y diga: todo esto es una mierda. Sabemos que no funciona así, y las economías tampoco funcionan así. Lo militar no crea seguridad ni paz porque, como dice el refrán, y ya lo he dicho antes, si las armas pudieran crear la paz, habríamos tenido paz hace mucho tiempo. Para crear la paz, hace falta algo completamente distinto. Y desde luego, las inversiones militares ahora, en primer lugar, no solo aumentan la inseguridad y la tensión militares, también están devastando y arruinando nuestras sociedades civiles. Es una doble estupidez. Y eso se suma al hecho de que la OTAN sigue teniendo unos gastos militares que, en conjunto, son al menos 10 veces superiores a los de Rusia. Ahora, no me digan que alguien que tiene 10 caballos empieza una guerra contra alguien que tiene 100 caballos y cree que, oye, todo va a salir bien. No, no tiene sentido. No hay nada en lo que está formalmente establecido en este ámbito de la política europea que tenga sentido. Es cosa de lunáticos o de gente que no puede pensar. Siento ser tan contundente con las palabras que uso, pero he dedicado 50 años a entender estas cuestiones y ya no le veo ninguna lógica. Hemos despojado al mundo europeo, de diplomacia. Lo hemos despojado de contactos, de medidas de fomento a la confianza, de intentar al menos entender qué pretenden los rusos. Mientras tanto, los rusos nos estudian, mediante investigación y de otras formas. Y vemos enemigos por todas partes. China es un enemigo, Rusia es un enemigo, Irán es un enemigo. Y quiero decir, esto es histérico. ¿Y quién paga el precio? Los contribuyentes. Me gustaría que los contribuyentes hicieran un boicot. Si vosotros, los militares, queréis todo esto, empezad a vender pasteles y café en vuestras reuniones y ved cuánto dinero podéis recaudar para la próxima guerra. Porque sacarles dinero a los contribuyentes, prometerles seguridad, estabilidad y paz, no cumplirlo y luego pedir todavía más. Perdonadme, yo llamaría eso falta de ética, por no decir una locura. Y eso, en sí mismo, podría llevar a una guerra, no una invasión rusa de un país de la OTAN. Eso nunca ha ocurrido y no ocurrirá, por una serie de razones. He escrito un artículo largo sobre esto, con 13, 15, 16 puntos, que explican por qué es una gilipollez. Pero, en resumen, podríamos acabar creando una profecía autocumplida, porque creemos que lo militar es lo único que puede resolver los problemas, simplemente echando dinero. Y eso tiene que ver con una tendencia nueva, muy peligrosa en el mundo occidental. No hablamos de lo que realmente hacemos. Hablamos de reservar dinero para ello, y entonces creemos que hemos resuelto el problema. Ya sabe, destinamos el 5% del Producto Nacional Bruto, y entonces estaremos mucho más seguros. Pero eso depende de cómo se gaste ese 5%. Hemos convertido cualquier debate serio sobre lo que amenaza al mundo occidental. La naturaleza, otros conflictos, las culturas, el deterioro medioambiental, la pobreza, la tensión, el terrorismo, en algo erradicado. Ahora lo único que nos amenaza es aquello a lo que podemos responder aumentando el gasto militar hasta el 5% del Producto Nacional Bruto. Es totalmente absurdo. Hasta ahora, soy el único académico del mundo que ha analizado esto como una medida extraña y absurda, porque sustituye a un análisis serio de las amenazas.
Yo sé lo que hace falta para elaborar un análisis de amenazas. Los países nórdicos hicieron análisis serios de las amenazas hace años. Hoy no se habla de nada. Rusia es una amenaza. Por tanto, el 5% del Producto Nacional Bruto. ¿Ve lo que quiero decir? No tiene nada que ver con resolver problemas. No tiene nada que ver con el diagnóstico. No tiene nada que ver con posibles formas nuevas de pensar que puedan ser necesarias. Simplemente, más dinero y hemos resuelto el problema. Más dinero para los hospitales y hemos creado más salud. Quiero decir, no hay ninguna relación entre esas cosas. Es cuantificación. Es el mecanismo de mercado aplicado a todo. Y entonces creemos que hemos resuelto los problemas. Podríamos acabar despertándonos en medio de una guerra por haber hecho todas estas estupideces. No por lo que estén haciendo los rusos o los chinos, sino por lo que hemos hecho nosotros mismos. Por ejemplo, arruinar los estados del bienestar por los que eran conocidos Europa Occidental, y en particular los países nórdicos, donde yo estoy. La gente admiraba a los países nórdicos porque éramos estados del bienestar. Teníamos igualdad, teníamos escuelas populares, teníamos igualdad para las mujeres. Hablábamos de las cosas en vez de pelearnos o darnos bofetadas. Ahora, todo eso ha desaparecido. Lo han destruido unos estúpidos en Estocolmo que acaban de entrar en la OTAN. Quiero decir, es increíble lo que esto les va a costar a los contribuyentes. Pienso en mis hijos y en mis nietos, no en mí. Europa está creando un ciclo que se retroalimenta, en el que el aumento de la producción militar genera, de hecho, incentivos políticos para una militarización aún mayor. Y así vemos cómo este ciclo sigue y sigue y sigue. Y creo que está girando cada vez más rápido, porque ya sabes, al principio decimos, oh, esto es solo retórica, simplemente que alguien dice que Rusia va a invadir. Pero sabemos que no es verdad, y más o menos lo dejamos pasar. Sin embargo, creo que un par de años después vemos que esa retórica se está transformando realmente en políticas de seguridad y políticas económicas que afectan a todas y cada una de las personas. Así que, como mencionabas y como escribiste en tu absolutamente magnífica publicación de Substack, el gasto militar es económicamente menos productivo que la inversión civil. Y dado que ese es más o menos el caso y que todo el mundo permanece en silencio, todo el mundo escucha esto. ¿Quiénes se van a beneficiar en enorme rearmamento? Who are the primary beneficiaries of Europe's massive rearmament? Solo serán aquellas empresas que consigan los contratos para producir estos residuos. Es producción de residuos desde una economía civil. Quiero decir, fabricar un tanque o lo que sea no tiene ningún uso civil. Por supuesto, se beneficiarán esas empresas que reciban estos miles de millones de dólares en inversiones, pero el resto de la sociedad no. Eso es lo que hace que la política de la Unión Europea y de la OTAN sea profundamente inmoral. Les importa muy poco el bienestar de los ciudadanos cuando te roban el dinero. Te dicen que vamos a proporcionar algo llamado paz, seguridad y estabilidad, y no lo hacen. Y cuando descubren que sus políticas no funcionan, si son razonablemente inteligentes, cosa de la que no estoy seguro, piden más de lo mismo, en vez de preguntarse, ¿qué estamos haciendo mal? Lo que funcionó en el 49, el 53, el 62 o el 78 no funciona hoy. Pero hay una cosa que nunca funcionó durante todo el proceso. La idea de que las inversiones militares hagan cosas buenas para la población civil. Eso no ha cambiado. Es el mismo error una y otra vez. Vamos a vivir en una pobreza relativa en Europa si se permite que estos tipos continúen con sus políticas absolutamente autodestructivas en nombre del bienestar, del desarrollo de la competencia con el resto del mundo. Cierren estas empresas. Si quieres competir y ser alguien en el futuro orden mundial, no militarizas tu economía. Es lo último que harías. Y abres una relación con Rusia. Empiezas negociaciones. Vuelves a recurrir a la diplomacia. Usas la inteligencia.
Usas el cerebro, si es que tienes alguno, y tienes una visión sobre cómo resolver los conflictos y convivir en paz en Europa. Los rusos están dispuestos a hacerlo. Siempre se han visto a sí mismos también como europeos. Pero Occidente no quiere esa relación con Rusia. Quieren meterse, conceden préstamos para meterse. De hecho, ahora ayudan, Estados Unidos también lo hace, a que haya una guerra en toda regla entre Ucrania y Rusia. A esto conduce. ¿Es esa la estabilidad, la seguridad y la paz que la OTAN promete y que nos pide exigir, o sacarnos el dinero para pagar? Quiero decir, lo siento, esto es un teatro del absurdo. No tiene ninguna relación con el análisis empírico ni con la política seria. Muy cierto. The New York Times acaba de publicar un artículo sobre cómo el presidente de Estados Unidos ha ganado más de $2.000 millones solo durante su primer año en el cargo, mediante conflictos de intereses relacionados con negocios de criptomonedas y sobornos. Dejaré el enlace a ese artículo abajo para quien esté interesado. Me parece que estamos observando una dinámica interesante. Las políticas y estas decisiones están siendo moldeadas por intereses personales y por los intereses de grandes donantes de campaña, y no por la circunscripción de un político. Y creo que también hay algo de eso en la Unión Europea, no solo en Estados Unidos. Y eso plantea una pregunta. ¿Existe siquiera la democracia en Estados Unidos y en esos países europeos donde la población se opone firmemente al militarismo? Que a menudo, cuando eran jóvenes, consiguieron becas Fulbright y estudiaron en universidades estadounidenses, o periodistas que estudiaron en la Universidad Americana de Beirut, etc. Y todos están más o menos como adoctrinados. Yo lo llamo lavado de cerebro, Tom, un poco en broma, porque de ahí sale esto. Tienes el centro y la periferia de la élite. Las élites son las mismas en distintas partes del mundo y comparten más intereses entre ellas que intereses con sus ciudadanos. Es la vieja estructura de centro-periferia de Johan Galtung, que se utilizaba para hablar del imperialismo, y también se aplica dentro de la OTAN. Las élites dentro de la OTAN son más leales entre sí y a los beneficios que obtienen de ello que a sus ciudadanos y al bien de sus ciudadanos. Y hay una palabra para eso en tiempos de guerra, ya sabe, y también la hay en tiempos de paz. Es traidor. Se puede ser un traidor en tiempos de guerra, más leal a las potencias extranjeras. Se puede ser un traidor en tiempos de paz. Es lo mismo. Lo único que cambia es el momento. Y por supuesto, el delito es mayor si se es traidor durante una ocupación, como se decía en Noruega, si se es eso en tiempos de guerra. Pero yo diría que tengo un problema moral con quienes son más leales a Washington en Estocolmo que a mi seguridad, a mi familia y al bienestar de algunos suecos. Tengo un problema ético y moral con ellos, y jamás se les ocurriría hablar conmigo, que soy investigador de la paz, sobre nada. Hablarían con personas rusófobas, y eso no hace más que confirmar su propia opinión de que debemos armarnos unos contra otros. Así que hoy tienes centros de investigación militar por toda Escandinavia. Tienes el CIPRI, que hace estudios de seguridad militar, no estudios de paz. Tienes el PRIO, en Oslo, que no tiene nada que ver con el instituto que Johan Galtung fundó a finales de los años 50. Y tienes departamentos universitarios en Escandinavia que hacen lo que se supone que deben hacer, porque los institutos universitarios también están financiados por el Estado. Así que hoy no puedes encontrar financiación en la Suecia actual. No se puede encontrar dinero para un estudio sobre algún tipo de solución pacífica, investigación para la paz, reconciliación, perdón, algo así. Nosotros podemos hacerlo porque nos financiamos con aportaciones de la gente, y la gente valora lo que hacemos. Pero yo no podría hacer esto si fuera director de un instituto estatal o de una universidad, del Instituto Sueco de Asuntos Internacionales o de Relaciones Internacionales, o del Instituto Internacional de Estudios Internacionales de Copenhague, o algo por el estilo.
Básicamente producen lo mismo. Y por eso no han hecho un estudio sobre los efectos económicos del militarismo. Saben que sería difícil de vender y de financiar. ¿Investigación libre? Olvídese. Free research, forget about it. Sí, y por supuesto, estas políticas militaristas no existen en el vacío. Sabemos que cuando surge esta especie de idea de crear un monstruo o un adversario, eso también lleva a que se eliminen ciertas libertades y derechos civiles. En la práctica, el Estado abusa de ellos, porque ahora tiene un motivo para decir, bueno, no puedes publicar esto porque significa que eres un agente extranjero o algo así, o que estás apoyando a un adversario. Lo vimos después del 11 de septiembre, lo vimos durante otros conflictos y sin duda lo vemos ahora durante la guerra indirecta en Ucrania, donde se está silenciando cualquier disidencia. Pero me da la impresión de que ese silenciamiento está adoptando una postura cada vez más agresiva en la Unión Europea. ¿Podrías hablar de ello? ¿Podrías explicarnos qué estás observando, quizá para quienes están entre nuestra audiencia y no son de la Unión Europea o de Estados Unidos y no tienen ni idea de lo que está pasando? Bueno, me viene espontáneamente a la mente un autor alemán de después de la Segunda Guerra Mundial. Lo siento, no recuerdo su nombre, pero dijo, si te duermes en una democracia, corres el riesgo de despertarte en una dictadura. Y eso también se aplica al intelectual o al mundo de la investigación. No digo que no tengamos intelectuales, pero están fuera del ámbito académico, por así decirlo, fundamentalmente. Y creo que lo que señalas está motivado en parte por el hecho de que lo provoca el hecho de que Occidente, que representa el 12% de la humanidad, está en declive. Ahora somos el último imperio. Ese imperio se está debilitando cada vez más, está cada vez más desesperado y no puede tolerar que existan opiniones diferentes. Quiero decir, cuanto más débil eres, más intolerante te vuelves con quienes dicen algo distinto. Estados Unidos es una especie de patriarca en su lecho de muerte, y los hijos no obedecen en todo el mundo. Los chinos no obedecen. África no obedece. La gente busca ahora otros sistemas financieros. Lo que intentamos hacer se vuelve en nuestra contra. Nada va realmente bien para el mundo occidental en estos momentos, y por eso uno se vuelve cada vez más intolerante. Y quienes quizá, en algún momento, soltamos unas cuantas verdades, somos odiados y nunca se cuentan con nosotros. No tengo ningún problema con eso. Se cuenta conmigo en otros lugares, pero en los años 70, 80 y 90 se contaba mucho conmigo en los medios daneses, suecos y de otros países. Quiero decir, no me imagino sentado en una comisión de seguridad para el desarme en la Dinamarca actual, que probablemente sea el país más militarista de Europa, con una primera ministra que tiene el valor de decir que todos los rusos están locos, cosa que dijo en la última conferencia de Múnich, y que también ha advertido a los daneses de que si no levantamos la vista, Hamas podría venir y apoderarse de Dinamarca. Ya saben, estamos a ese nivel, ¿no? Así que lo que ocurre es que cuanto más débil te vuelves, más intolerante eres y menos intelectual. Antes, en el ámbito de la seguridad, quiero decir, si pelamos toda la fruta de la política de seguridad, resulta enormemente interesante desde el punto de vista filosófico. ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Por qué tratamos a algunas personas como enemigas? ¿Qué hacemos con los enemigos? ¿Estamos amenazados? ¿Cómo se hace un buen análisis de amenazas serio? Amenazas civiles, amenazas militares, amenazas a corto plazo, a largo plazo, microamenazas, macroamenazas. ¿Saben? Una de las razones por las que me animé a entrar en este campo en los años 70, yo pensaba ser arquitecto, es que resulta intelectualmente y filosóficamente muy interesante. ¿Cómo vivimos juntos en esta tierra, con nuestros conflictos, sin matarnos unos a otros? Creo que es una pregunta bastante razonable. Y todo este intelectualismo se deja de lado. ¿Cómo? ¿Cómo?
por gente que dice, dadnos simplemente el 5% del Producto Nacional Bruto y resolveremos todos los problemas, ¿verdad? Gross national product, and we will solve all the problems, right? Correcto. Now, these guys are not serious. They're not intellectual. Estos tipos no van en serio, no son intelectuales, ni siquiera son pensadores en ningún sentido de la palabra. Pero aún peor, tienen un sacerdocio mediático y de investigación. Y ya sabes, hablo del MIMAC, el complejo militar, industrial, mediático, académico. Estas élites venden estas tonterías por todas partes. Y la principal herramienta consiste en decirnos, estamos amenazados, tu vida está en peligro, el futuro es muy oscuro, pero si nos dais dinero, os salvaremos. Algunos de estos tipos desagradables. El niño pequeño que mira al emperador y dice, perdone, ¿por qué no vivimos en paz ahora mismo? A veces me alegra ser ese niño pequeño. Sé que resulta molesto para algunas de estas personas, y creo que los intelectuales deberían ser molestos. And I think intellectuals should be annoying. 1, 2, they should be more creative. 2, deberían ser más creativos. Y me alegra decirlo, aunque desde un punto de vista democrático sea triste. No es muy difícil ser más creativo que nuestros actuales dirigentes del Estado y el liderazgo militar. En los últimos 50 años que llevo estudiando estas cuestiones, no he visto un nivel tan bajo de creatividad, ni de capacidad para evaluar lo que están haciendo, cambiar de rumbo y hacer algo nuevo, decir algo nuevo. Y les digo que una de las diferencias más grandes e importantes entre China y Occidente es que si preguntas a los chinos dónde quieren estar dentro de 20, 30 o 40 años, tienen ideas interesantes y mantienen un debate dinámico al respecto. They have interesting ideas and they have a vibrant discussion about it. It's not only 5-year plans, it's a bit more than that. No se trata solo de planes quinquenales, es algo más que eso. Por ejemplo, erradicar la pobreza en 25 años. Y lo lograron en 24. Si le preguntas a un líder europeo o estadounidense, ¿dónde quiere que esté su sociedad dentro de 20 años? ¿Cómo quiere mejorar su sociedad? ¿Qué mensaje tiene para la sociedad de sus nietos? Nada. Nada, Lena. Nada. No hay ni un solo líder que pueda decir algo interesante. Ahora bien, los líderes sí serlo en los años 60 y 70. Willy Brandt podía, De Gaulle podía, Anker Jörgensen podía, Helmut Kohl podía, Smith podía, Kekkonen en Finlandia podía. La idea de la neutralidad. Kekkonen in Finland could. The idea of neutrality. Equal distance from Russia, Warsaw Pact. La misma distancia respecto a Rusia, el Pacto de Varsovia y la OTAN. Una idea brillante. Todo el mundo debería ser neutral, en ese sentido. Erradicaríamos la neutralidad. Así que todo eso ha desaparecido. Puede que simplemente esté hablando de un mundo que antes era mejor, pero no puedo imaginar ninguna otra razón básica para que las cosas se estén desmoronando tanto, intelectual y moralmente, que el hecho de que los pueblos occidentales, los líderes occidentales, saben muy bien que lo estamos perdiendo. Y entonces ocurre lo clásico. Cuando lo estás perdiendo, ¿qué utilizas? Utilizas ese tipo de poder en el que todavía crees ser relativamente más fuerte, y ese es el poder militar. Ya no eres más fuerte económicamente. You're not strongest economically anymore. You're not strongest technologically anymore. Ya no sois los más fuertes tecnológicamente. Ya no sois los más fuertes en términos de cultura. Quiero decir, ¿qué sale hoy de Estados Unidos, comparado con los años 50, 60 y 70, en términos de arte y música? Dios mío, qué cambio. Ya no sois los más fuertes en términos de legitimidad a ojos de los demás. Y sois muy débiles cuando se trata de visiones de un futuro mejor, de una sociedad mejor, de la buena sociedad, de la que por cierto nunca hablamos. Entonces, ¿qué hacéis? Maximizáis vuestra capacidad armamentística, porque es lo último a lo que podéis aferraros. Seguimos siendo fuertes. El 5%, el 10% de nuestro Producto Nacional, y sobreviviremos. No, no sobreviviréis. Os destruiréis a vosotros mismos. Y esa es la tragedia de Occidente. Podríamos caer con dignidad. Podríamos tender la mano a los demás. Podríamos desmilitarizar y hablar, en cambio, con aquellos con quienes tenemos problemas. Pero lo que hacemos es, no destruimos China, ni Rusia, ni África, ni Oriente Medio, ni Irán,
una cultura de hace 6.000 años. Quiero decir, he estado en Irán un par de veces, no un par de veces, varias veces, dando clase allí y cosas así. Quiero decir, esta no es una sociedad que destruyes bombardeándola con Trump, con esas políticas, ese tipo de cosas. Pero te destruyes a ti mismo. Lo que está ocurriendo en el mundo occidental, sin embargo, es predominantemente autodestructivo. Y el resto del mundo dirá cada vez más, vale, estos tipos lo hacen a su manera, nosotros a la nuestra. Y a largo plazo, se sentarán y dirán, qué estúpido que Occidente, al que queríamos, al que admirábamos, que nos inspiraba. Ve a China. Dime que allí no hay inspiración procedente de Occidente. Quiero decir, muchas de las cosas que han hecho están inspiradas en Occidente. Rusia ya no es un país socialista, comunista, bla, bla, bla. Es un país capitalista occidental. Y aún así, vemos enemigos por todas partes. En cierto modo, hemos ganado. Pero ahora lo estamos perdiendo todo. Así que, como he dicho, en mi opinión, es una tragedia única en la historia de Occidente. Y eso es lo que me entristece. El resto del mundo me hace feliz. Ellos sobrevivirán. Por desgracia, no estoy seguro de que sobreviva lo que llamamos el mundo occidental. Sí, pero en el futuro no seremos un lugar muy agradable. Seremos un museo petrificado. Un lugar curioso al que puedes ir porque así era antes. Y eso es muy triste. En Occidente tenemos enormes recursos. Si quisiéramos reasignarlos, transformarlos en algo constructivo en lugar de destructivo. Mucha gente sostiene que Europa se ha convertido de facto en un vasallo de Estados Unidos, especialmente bajo la administración Trump. Si eso es cierto, y si usted está de acuerdo con esa afirmación, la administración Trump busca deliberadamente destruir la democracia europea, su papel en la política mundial, y en cierto modo, ¿el objetivo es la destrucción? ¿O hay otro objetivo que acaba derivando en una política autodestructiva para Europa? Es una situación muy desigual, Lena. Estados Unidos necesita a Europa, pero no necesita una Europa fuerte. No quiere una Europa fuerte. Y esto no empezó con Trump. Empezó mucho antes. La administración Biden decía, vamos a volar Nord Stream. Y eso significaba una guerra económica, como mínimo. Ahora tienes aranceles. Tienes una Unión Europea sumisa que se sienta a hablar de este tipo de cosas. Y deja que Trump se salga con la suya, con políticas arancelarias más o menos disparatadas. Tienes una dependencia total, o al menos muy fuerte, de Estados Unidos en la producción militar, porque siempre hemos creído estúpidamente que Estados Unidos estaba ahí para nosotros. Estados Unidos está aquí para Estados Unidos. Y la idea de la OTAN nunca ha sido proteger a Europa. El proyecto llamado OTAN es un proyecto de Estados Unidos para garantizar que si hay una guerra, sea en Europa y no en suelo estadounidense. Eso es defensa avanzada. Esa es la idea de la disuasión. Son armas nucleares estadounidenses en Europa. Se trata de que la lucha tenga lugar aquí, no en el territorio continental de Estados Unidos, por así decirlo. Y por eso tenemos la defensa contra misiles balísticos. Por eso tenemos misiles de largo alcance. Por eso tenemos las bases en Groenlandia. Por eso Trump está interesado en Groenlandia, para mantener cualquier tipo posible de guerra alejado de la sociedad estadounidense. Eso es cínico. Y los europeos llevan desde 1949 sentados y creyendo que esto era algo beneficioso, que ayudaba y contribuía a la supervivencia de los europeos. Quiero decir, esto es ridículo. Pertenece al mundo de la ficción. Y por supuesto, los medios y la influencia de la CIA sobre los medios, etc. Todo el mundo paga por el mensaje adecuado. La guerra mediática es casi tan importante como la guerra militar. La guerra contra vuestras mentes, vuestros cerebros, vuestra forma de pensar y vuestra visión del mundo es muy intensa. Y los estadounidenses han sido formidablemente buenos en eso durante, ya saben, 70 años. Haciéndonos creer que solo eran una buena sociedad y que querían hacer el bien por nosotros, y que a veces tenemos que pagar un precio por todo ello. Pero, en resumen, esta sumisión no es un fenómeno nuevo. Ha estado ahí todo el tiempo.
is not a new phenomenon. It's been there all the time. It's just, let's say, it's gotten worse under the Es que, digamos, ha ido a peor bajo el llamado liderazgo de personas como von der Leyen, Kaja Kallas y el canciller alemán, y en realidad de prácticamente todos los que vinieron después de Willy Brandt. Él tenía la inteligencia, la formación y los conocimientos para plantarse y decir, aquí mando yo, no Estados Unidos. Y también fue el hombre que se arrodilló en Varsovia y pidió perdón por lo que hicieron los alemanes. ¿Cuántos líderes de esa talla tenemos hoy? Ninguno. ¿Cuántos presidentes han ido a Hiroshima y nunca han pedido perdón? Ahora ya saben, también estamos muy hundidos en la desmoralización, y es muy triste verlo. Puedo decirlo porque llevo unos cuantos años estudiando estas cosas. Puede que alguien de 25 años piense que soy muy radical. No soy muy radical, teniendo en cuenta que estudio estas cuestiones desde que tenía unos 25 años. given that I've studied these things since I was about 20. Si Europa continúa en su actual trayectoria de aumento de los presupuestos militares hasta 2035, ¿cómo cree que será Europa económica y socialmente dentro de 5 o 10 años? It would be elusive. Politically, Sería inalcanzable en lo político, en lo económico y en lo cultural. Todo lo que necesite una buena sociedad será erradicado y ya saben, quedará subordinado a las necesidades militares, ya sean buenos museos, becas para jóvenes artistas o lo que sea. No habrá dinero para eso si siguen por este camino. Y les digo una cosa, el 5% no será el final. Probablemente, en algún momento dirán que el 6 o el 7%, porque no se les ocurre cambiar las políticas. Solo pueden cambiar las cifras. Y eso es lo que puede hacer alguien que no es muy inteligente y que nunca ha sido un intelectual. Pero si empiezas a pensar de una manera nueva, entonces eres un intelectual. new way, then you're an intellectual. I don't predict, I don't see it that they will. No lo predigo, no veo que vayan a cambiar, salvo que haya una catástrofe que haga pensar a la gente. Un colapso económico grave, realmente grave en algún lugar de Europa, que les hiciera decir, Dios mío, ¿qué ha pasado? Quiero decir, Alemania está prácticamente acabada, como un país periférico o algo así. Eso no significa que no podamos ser felices. He trabajado en Somalia y Burundi, en sociedades pobres, y la gente puede ser feliz sin eso. Pero los europeos tendrán que vivir sin ningún tipo de beneficio material, sin esas alegrías y todo lo demás, y ser felices bailando y escribiendo poesía o algo así. No digo que sea necesariamente una mala vida. I'm not saying it's necessarily a bad life. It will be a wake-up call, but it will be a period. Será una llamada de atención, pero será una periferia en un mundo que está rugiendo ahí fuera. Veo a Asia uniéndose, construyendo cooperación. Si tomamos la iniciativa de la Franja y la Ruta, ya participan 150 países. Los únicos que no participan son los países de la OTAN y de la Unión Europea. Quiero decir, esto es autoaislamiento. Es tan estúpido desde una perspectiva de visión, desde una perspectiva de futuro. Estamos creando un mundo multipolar, multinodal y multicultural, y es enormemente fascinante. Por eso soy tan optimista respecto al futuro. Lo que no me hace ser optimista es ese 12% del mundo que dice pertenecer al mundo occidental. El Titanic zarpa al amanecer. Titanic is sailing at dawn. Sí, y quizá la última pregunta de hoy. Termina su artículo con una pregunta muy provocadora. La pregunta es, ¿los líderes europeos no entienden la economía básica o están presentando deliberadamente una imagen incompleta a la opinión pública? Dicho de otro modo, están mintiendo deliberadamente. Así que, después de años estudiando la paz y los conflictos, ¿qué explicación le resulta más convincente y por qué? I had somebody who wrote back to me and say they are both. I don't know whether you can. Alguien me respondió y dijo, son las dos cosas. No sé si se puede ser ambas cosas. Pero Lena, lo principal es que las dos son muy malas. Si ignoras los fundamentos de la economía, y te lo digo a ti, que sabes muchísimo de economía, si hoy fueras político en el mundo occidental sin conocer esos fundamentos, sería catastrófico.
Y si conoces los fundamentos y luego mientes deliberadamente al respecto, diciendo que hacer enormes inversiones en fábricas de armas tendrá grandes efectos para la economía civil, grandes beneficios indirectos para la sociedad, y todo eso, no sé qué es peor. No me importa qué es peor. Ambas cosas son absolutamente increíbles en una democracia y en una sociedad ilustrada. Y lo que quizá me hace aún más pesimista sobre el futuro de Occidente es que hay tan pocos académicos y medios de comunicación. Usted es una de las excepciones. Pero hay medios que repiten las mismas tonterías y nunca hacen preguntas. Mire, en el momento en que ya no tiene eso, ya no tiene una sociedad dinámica y ya no tiene democracia, cuando la investigación, los medios, la exploración y el pensamiento libre desaparecen y son sustituidos por la retórica. Por eso ya sabe, la paz es guerra, la guerra es paz, la libertad es esclavitud, etc. Entonces, todo se habrá acabado. Lo siento, Lena. Entonces, todo se habrá acabado. Aquello de lo que estábamos tan orgullosos en Europa y teníamos todos los motivos para estarlo, ya sabe, Beethoven o Kierkegaard o lo que sea, desaparecerá. Y tendrá repercusiones que irán mucho más allá de una mera crisis económica. Porque en el momento en que toma esta cuestión de la crisis económica y destruye la economía, no estoy seguro de que pueda seguir habiendo una cultura dinámica. Puede que la tengas. No estoy diciendo que la cultura dependa del bienestar y del materialismo, pero creo que existe el riesgo de que otros sectores de la sociedad se vean arrastrados hacia abajo en una crisis económica. Y entonces tienes que hacer a alguien responsable de tus problemas económicos. Y ahí es donde se señalará a China como un enemigo mayor. Ellos fueron quienes destruyeron la economía europea, o los rusos fueron quienes nos hicieron cosas malas. O quizá ahora los estadounidenses. En algún momento, si se permite que Trump continúe, podría haber más voces en Europa. La última voz dirá: hicimos todas las cosas estúpidas, desde la expansión de la OTAN, que nunca deberíamos haber llevado a cabo, y prometimos no hacer nunca, hasta la guerra, las sanciones, la militarización y la conversión a una economía de guerra. Nosotros mismos hicimos todo mal. Podríamos haber hecho otra cosa. Ahora bien, nunca se habla de esa otra cosa. Y eso, a mi juicio, es el fin de la democracia y de una sociedad sana. Una buena sociedad es una sociedad viva, que debate. Es una sociedad que dialoga. Es una sociedad en la que todas las opiniones son posibles, se escuchan, y los responsables de tomar decisiones se las toman en serio. Personas que escuchan lo que ocurre entre la ciudadanía, etc. Hace mucho tiempo que eso no sucede en Europa, pero especialmente en los países nórdicos. Probablemente hace ya 30 años que no tenemos en Escandinavia un debate serio sobre cuestiones de seguridad. Y así es como ha sido posible que Finlandia y Suecia ingresen en la OTAN, o que Estados Unidos haya construido más de 40 bases en Escandinavia en 2 años, etc. Así que no puedo decirte si son ignorantes, si están mintiendo, si son ambas cosas, o lo que sea. Pero a mí no me importa demasiado. Quienes dirigen a los 450 millones de europeos no deberían comportarse como lo hacen, independientemente de cuál creamos tú y yo que es la explicación real. Creo que el declive de Occidente es la explicación principal. Están cada vez más desesperados. Pero no es bueno. No es bueno. No es bueno si eres ignorante y no conoces los fundamentos de la economía. Y tampoco es bueno si les estás mintiendo a tus ciudadanos. Dr. Jan Oberg, thank you so much for taking the time. Dr. Jan Oberg, muchísimas gracias por dedicar su tiempo a acompañarnos y por una conversación tan fascinante e importante. De verdad espero que nuestros espectadores la compartan con su red de contactos y con sus amigos y que empiecen a profundizar por su cuenta en estos temas y hacer los deberes para entender mejor qué está pasando. Recomiendo muchísimo seguir a Jan en Substack, en X y también en su página web. Dejaré todos los enlaces en la descripción de abajo. Jan, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer.
Jan, thank you so much for your time. It has been a pleasure. Thank you for the opportunity. Gracias por la oportunidad y por lo que hacéis, que es tan necesario en estos tiempos locos que estamos viviendo. Espero que podamos crear más sinergias en el futuro. Muchas gracias. Thank you very much.